Mi nombre es Marcelo San Pedro. Yo también manejo mis redes sociales. Yo lo manejo como tutorías de ingeniería civil. De repente, si quieren curiosear un poco las redes sociales. Eh, bueno, dentro de mi formación, yo soy ingeniero civil. Tengo una especialización en diseño estructural y sismo resistente con ETAP SAP 2006, que lo hice en INESATEC de España. También he realizado varios cursos cortos en diferentes países, en diferentes temáticas, en lo que es diseño en hormigón armado, diseño en acero, diseño con guadua, cursos de soldadura, manejo de software, igual Plota, SIPE, reforzamiento estructural, análisis no lineal, tiempo historia y el pushover, el estático, en diferentes países, Perú, Colombia, Ecuador. A mí me gusta bastante esta parte de la ingeniería, que es el diseño estructural. Dentro ya de mi experiencia profesional, yo tengo 6 años como diseñador estructural. He trabajado en algunas ciudades del Ecuador, como Puyo, El Tena, en Quito, en Riobamba. También he trabajado como constructor privado de viviendas, como capacitador independiente. Este negocio ya lo llevamos un tiempo, casi desde que empezó la pandemia. Hemos realizado cursos, capacitaciones. He trabajado también como asesor de tesis de pregrado y posgrado en temas como reforzamiento estructural, edificaciones de acero, análisis no lineal. Y también he tenido por ahí un poco de experiencia siendo docente y, con las materias de resistencia de materiales y mecánica de suelos. Bueno, aquí como para resaltar un poco, a mí me gusta bastante lo que es también la bioconstrucción. Entonces yo participé en el año 2000, más o menos empezó en 2022. En 2022, 2023, trabajé en un programa de innovación con bambú, que era para las provincias de Pastaza, Napo y Morón, en la parte del oriente, con la internacional INBAR, que es la Red Internacional de Bambú y el Ratán. Entonces aquí fui beneficiario también, con una propuesta que hice de utilizar la caña para hacer productos arquitectónicos prefabricados, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunos renders que se hizo para lo que fue el concurso. eh, con el bambú y podemos también hacer estructura. Hay viviendas ya tenemos en Ecuador me parece que es 2016, salió la norma de construcción con guadua. Podemos hacer cálculo estructural con guadua, viviendas de hasta 2 niveles, vamos a ser cubiertas. Entonces, bueno, en mi caso, en esta propuesta fue más enfocado en la parte arquitectónica. Entonces, yo les propuse que se pueda hacer un sistema prefabricado, ¿no? Para más rápido las casas. ¿Qué ventajas tiene? Paredes ligeras, ¿no? Versus las paredes tradicionales de bloque y de ladrillo, que son bastante pesadas y son lo que primero termina afectando a las personas en el momento de un sismo. Listo, entonces ya adentrándonos en lo que es la charla, con Edison programamos hacer este webinar que denominamos ¿Conoces IPCAD y CP3D y cuáles son sus ventajas en el desarrollo de proyectos estructurales? Esto de aquí con el objetivo de que este programa tal vez no es tan conocido en Ecuador, entonces vamos a impulsar que se conozca el uso que le podemos dar a este software y las ventajas que tiene versus otro software. Si nos ponemos a hablar un poquito de software, ¿cuáles son los software más comerciales? Yo diría en mi percepción personal que son el ETABS y el SAP 2000, porque en muchas universidades es el primer software de cálculo con el que te relacionas. Eso en Ecuador. Ahora, si me preguntan un poco en general, ¿cuáles son los software más comerciales? Desde mi punto de vista, yo diría ETABS, SAP 2000, Perform. Hay un software este software es italiano, pero no es tan comercial. STKO, que le vamos a ver luego qué se puede hacer. El Midas Gen también es bastante comercial. El Robot, el Seismobuild, Seismostruct, el Stat Pro, el CIA Engineer, el RFEN. Y luego aquí al último vamos a encontrar los software con los que vamos a hablar. El ProtaStructure, que ese sí tal vez nunca le han escuchado, es un software turco
Y el CPCAD y CP3D, que sí, también sí son medios comerciales. ¿Cuál es el más comercial para mí? Inclusive el Perform no es tan más de tabs y saltos. Es bien, Khalifa. ¿Con qué software se hizo esto? Esto se hizo con Mirasgen. Entonces ahora vamos a ver en cambio de estos software que acabo de mencionar, qué se puede hacer. Y aquí te he clasificado un poco según lo que se puede hacer. Por ejemplo, primero, análisis lineales. Análisis lineales son los que nosotros ingresamos día a día en los municipios. No tenemos que hacer una vivienda de 2 pisos, una cubierta nueva. ¿Qué hacemos? ¿Un análisis estático lineal o un análisis dinámico lineal? Sí, entonces, si nos ordenamos un poquito con los software que les mencioné antes, ¿con cuáles puedo hacer esto? Con toditos estos. ¿Ya? Entonces, aquí yo resalto en lineales el CPK del StatPro. El StatPro es bastante conocido en Estados Unidos. Si ustedes curiosean en LinkedIn, a los ingenieros, cuando están pidiendo ingenieros civiles para alguna compañía de Estados Unidos, siempre piden manejo de StatPro, más que de tabs de lo que he visto yo. Luego subimos un poco. Entonces, en esta parte de aquí, ¿qué podemos hacer? Viviendas de acero, de hormigón armado. Dependiendo del software, también puede ser viviendas de madera, viviendas de materiales genéricos, la caña, por ejemplo, mampostería reforzada, todo este tipo de sistemas estructurales. Luego tenemos ya otra categoría que vendría a ser los software que nos permiten hacer ya análisis no lineales, de lo que nos estaba comentando una de las personas. Por análisis no lineales también vamos a tener análisis no lineales geométricos, que vendría a ser el comportamiento no lineal, por ejemplo, de un cable, y también análisis no lineales ya en el tema sísmico, que puede ser un análisis estático no lineal, un pushover, un análisis dinámico no lineal, un tiempo historia. Entonces, aquí me gustaría resaltar algo. Si bien estos software nos pueden permitir hacer cálculos más avanzados, no es algo que necesitemos el día a día, ¿no? Por ejemplo, análisis no lineales, ¿cuándo aplicamos? En estructuras públicas de gran importancia, en reforzamientos, tal vez en alguna ampliación. Ahí tendría que aplicar estos análisis. ¿Qué software me permite hacer esto? Vamos a ver qué nos permite el ProtoStructure, otro software RFEN, que es un software alemán, el CIPE 3D, que ya tiene la inclusión de no lineal geométrico, está próximo a aparecer lo que es ya los no lineales en sismo resistencia. El CIA Engineer también es bastante potente. Luego tenemos ya otro nivel más top de software, que son los software que nos van a permitir hacer aislamiento de base y disipación de energía. En este de aquí yo les resalto WaterStructure igual, porque nos permite hacer aislamiento de base. Seismobil y Seismostruct también son bastante conocidos ahora en las maestrías del Ecuador he visto que están también recibiendo un poco de estos software. El Midasgen también es bastante completo. El ETABS, toda la suite de ETABS al 2000 de Perform. Y luego también vamos a tener aquí unos software ya un poquito más, que además de hacer todos estos análisis, vamos a poder incorporar los estratos de suelo. Entonces aquí aparece el STKO. Entonces, si podemos ver aquí, esta imagen parece que era de un tiempo historia no lineal, incluyendo lo que es la fundación. Entonces, ya esto vendría a ser como el tope de lo que llegaba a la ingeniería. Y ahora a vuelta viene el problema, porque cuando nosotros somos estudiantes de la universidad hay licencias, se puede tranquilamente usar los programas, pero ya cuando somos profesionales, en cambio, el tema del licenciamiento también es importante, ¿no? Y entonces aquí, en cambio, ¿cuánto cuestan los programas? Depende bastante de la versión también, porque dependiendo del software, puede que tenga sus 3 versiones y va bajando un poco el precio. Aquí más o menos para hacernos una idea, considerándole las versiones full, lo que es STKO, lo que son CSI en full, en lo que es no lineal, está por sobre los $17,000. La licencia perpetua
Y si ustedes quieren adquirir una nueva versión, por ejemplo, va saliendo de TAS 25, 26, 27, es un mantenimiento anual. En cambio, en el caso del CIA, este es un programa que es mensual, en cambio es igual parecido al Estado. Es como que más te venden la licencia anual, que lo pagas mensualmente o lo pagas una sola al año. Es bastante común esto en programas americanos, ¿no? Tal vez AutoCAD, Revit, Robot. Las personas que han usado estos software tienen ese tipo de licenciamientos que no podemos tener la licencia perpetua. Y luego tenemos otro rango que está a 17,000 a $5,000. Aquí entra, por ejemplo, el RFEN, el Midas, el Seismobil, el Seismostruc. Y luego vamos a tener los dos últimos que estamos ocupando, que son el ProtaStructure y el CPK. Entonces, una de las razones de estos software son accesibles. Listo. Ahora vamos a ver un poquito de manera general qué diferencia a CPK de otros software. En mi percepción, lo que le diferencia es una interacción bien completa, porque CIPE es una suite. Hay varios programas, hay CPK, hay CP3D, hay Strubin, hay CP Architecture. Entonces, inclusive hay programas de presupuestos, el Arquímedes. Entonces, tú puedes hacer todo el trabajo bien colaborativo que se está esperando implementar y que muchos países de Europa ya se está implementando. Con CIPE ya lo puedes hacer. Arquitectura, estructura, cantidades, presupuestos. ¿Qué más le diferencia? Para mí también el ir controlando cómo afectamos la arquitectura, porque a veces como diseñadores, tal vez ya cogemos, dibujamos ejes, ya tenemos el modelo, empezamos a diseñar, terminamos, hacemos que pase derivas, todos los chequeos normativos, pero luego, al momento de empezar a construir, empezamos a ver que ya la puerta del baño tal vez ya no se cierra por la columna, porque a veces no interactúas o no revisas cómo afectaste la arquitectura. Entonces, esto de aquí también es un plus, porque podemos tener ahí las plantillas y ir viendo y tomando decisiones para que luego no se den estos errores, ¿no? Porque esto vendría a ser un error de planificación. También vamos a ver que el CIPK tiene una gran ventaja que es ir implementando las normas locales de los diferentes países en los que empieza a vender. En este caso, en Ecuador ya tenemos implementado la norma ecuatoriana. ¿Qué también destacaría yo de CIPK? Yo destacaría el tiempo que nos reduce para entregar un proyecto. Y que hagamos un diseño indistinto del software, que TABS, un robot, CPK, Prota. El tema del análisis y el diseño, yo diría que casi por ahí vamos a estar en tiempos de generar el documento. ¿En dónde resalta? El CIPE. Que el CIPE, a manera que tú vas diseñando, ya vas detallando. Entonces, cuando tú tienes listo tu diseño, tú solamente coges y exportas los planos. Esto de aquí también depende bastante de la cantidad de horas que le dediquemos al diseño. Mientras más pulido esté nuestro modelo, mucho mejor van a estar nuestros planos. También otra característica de los software de CIPE es que ya no necesitamos estar comprando otro software para revisar lo que son las cimentaciones o las fundaciones. También tenemos unas macros para el diseño de estos elementos estructurales en el mismo software. Podemos hacer cimentaciones superficiales, losas, vigas, pintos aislados. También podemos hacer un poco de micropilotes. Tenemos también, como les decía, como tal, la generación de planos y planillas también, cantidades, ¿no? Cantidades de hormigón, cantidades de acero. Esa información ya nos da el programa. Tenemos la posibilidad de visualizar todos los armados en 3 dimensiones, que para el tema constructivo puede ser bastante útil para evitar errores. Y la otra, el precio, que es accesible. Yo quería hacer esta conferencia parece 2 semanas atrás o una semana atrás, porque justo Zipe lanzó una promoción, todos los software estaban a mitad de precio. Pero igual en noviembre y estoy seguro que van a volver a hacer algo similar.
En cambio, ¿qué diferencia el ProtaStructure Suite? En realidad el nombre es ProtaStructure Suite. ¿Por qué? Porque es un conjunto de 3 programas, pero el motor madre es el ProtaStructure. ¿Qué lo diferencia con otros programas? Para mí es un software bien all-in-one. O sea, en un mismo producto buscas tenerlo ya todo. Puedes hacer cálculo detallado, inclusive algo que en estructura metálica es importante, planos de fabricación. Y puedes efectuar análisis avanzados como el pushover, el tiempo historia no lineal. Puedes también realizar técnicas de retrofit, que es reforzamiento. Te permite hacer encamisados con fibra de carbono, encamisados de hormigón armado, la implementación de un cambio de sistema estructural al implementar muros de rehabilitación dentro de los pórticos. Tenemos un módulo de cimentaciones bastante potente que para las personas que usan los programas de CSI es similar a lo que viene a ser un SAFE, pero ya está incorporado en el mismo programa. ¿Qué más? Tenemos macros para agilitar lo que es el dimensionamiento, la modelación, el diseño. También el análisis toma poco tiempo, se analiza rápido, hay simplificaciones de análisis para muros, por ejemplo, tienen una simplificación de que en vez de hacerlo por elementos finitos, como lo hacen otros software, lo hacen con un modelo equivalente de una columna y una viga, como un pórtico, algo parecido. Eh, También tenemos la generación automática de planos, también es algo que se puede hacer en el Prota. Se puede hacer evaluación de irregularidades en las edificaciones y la generación de los planos de taller de acero, como les comentaba, también es algo bien importante cuando se hace estructura metálica. Listo. Ahora, para indicarles cómo ustedes entran a conocer estos programas, fácil, en el navegador, ponen info.cipe.com, entran en la página de CIPE. Ahí van a encontrar todos los programas. Este de aquí es el menú del CIPE. Por ejemplo, si yo estoy en mi compu y cojo, escribo CIPE y me aparece este menú. Entonces, en CIPE tenemos varios programas. Tenemos para estructuras, para lo que es MEP, tuberías, sanitarias, de agua potable. Este programa de aquí, CIPECAD MEP, tiene electricidad, es bien completo, todo lo que es tuberías. Térmico, gestión y control de obra, para hacer cronogramas y presupuestos, documentación, infraestructura, lo que es agua potable, alcantarillado. Y aparte de estos programas del menú, hay otros programas porque ellos manejan una plataforma que se llama BIM Server Center. Y en el BIM Server Center van a encontrar programas que complementan a estos de aquí, como puede ser para el caso de puntual de estructuras, programas como Strubing, el Strubing Shear Walls, que nos permite hacer muros de corte y vigas de acople. Programas como Strubing Rebar, que es específico para el detallado 3D de las armaduras. Bueno, y ya lo que nos interesa en el tema de estructuras, tenemos aquí CIPCAD, CIP 3D y otros programas que complementan, generador de geometrías para CIP 3D, el CIP Cone clásico para conexiones y aquí unos programas de muros de contención en cantilever y para alcantarillas cajón. Entonces ahorita CIPCAD. ¿Qué es CIPCAD? CIPCAD es un programa que nos permite hacer, aquí lo vamos a ver, el diseño, cálculo y dimensionamiento de estructuras para edificación y obra civil sometidas a acciones horizontales, verticales y fuego. Y para resaltar algo, es una aplicación BIM. Como les digo, podemos hacer toda la integración desde la arquitectura. En CIPCAD hacemos ¿qué? El cálculo. ¿De qué? De edificaciones. Si buscamos un programa similar con el que les relacionamos, es parecido a un ETAPS. ¿Qué podemos calcular y dimensionar?
columnas de hormigón armado, de metal, mixtas, de madera. Podemos hacer muros. Podemos hacer también aquí muros de mampostería. Podemos hacer vigas metálicas de hormigón, mixtas, losas unidireccionales, bidireccionales, aligeradas, macizas, postensadas también. Podemos hacer también lo que es cimentaciones, losas de cimentación, vigas de cimentación, zapatas. Encepado se refiere a vigas con, perdón, a zapatas aisladas con vigas de atado. Podemos hacer también lo que son láminas planas para sacar cálculos de esfuerzos en el hormigón y en el acero. También el CIPECAD es bastante rápido al tema de hacer la modelación y la asignación de cargas. Solamente cuando ingresamos ya podemos cargar todita la losa con este menú. También podemos hacerlo de manera manual. Entonces son pequeñas macros que nos ayudan a reducir bastante el tiempo de modelación. Luego podemos asignar también lo que son los sismos y como les comentaba tenemos la normativa local, la NEC. Aquí tenemos la ventana de la NEC. Aquí configuramos tanto el análisis que vamos a hacer como el espectro elástico que se va a ocupar y luego se va a reducir, o el espectro de diseño. Todo lo hacemos desde esta ventana. Entonces aquí ponemos factor R, carga reactiva, tipo de suelo, factor Z, según la ciudad en la que diseñamos. Consideramos sismo vertical, la deriva límite. Entonces, como vemos aquí, tenemos ya cargado la norma ecuatoriana y aquí tenemos las diferentes regiones, ¿no? Sierra, costa, oriente, inclusive aquí tenemos por ciudades. El proyecto va a ser en Quito, en Riobamba, en Guayaquil. Ya de manera automática nos ayuda a generar los aspectos. ¿Qué normativas tiene implementado lo que es el CIPECAD? Para lo que es hormigón armado, podemos ver que hay normativa europea, eurocódigos, tenemos norma americana, que nosotros en Ecuador estamos trabajando en base a la norma americana, ¿no? A lo que es el ACI, para hormigón ACI 318 M-19, que nos permite el CIPECAD, la última versión. Para estructuras de acero, a ver, esto de aquí también es lo que es de estructuras de hormigón armado, también está adicional a lo que te pone del ACI 318, también hay ciertos criterios de la NEC para lo que es el diseño de estructuras de hormigón armado. Por ejemplo, los criterios de ductilidad. También hay, en la NEC hay una parte, en la NEC es EHM, que es la de hormigón armado, que nos pide que diseñemos las columnas considerando lo que es la sobreresistencia que se produce por las rótulas. Y esto de aquí es un chequeo que si ustedes están utilizando, por ejemplo, ETABS, eso no lo hace. Entonces el CIPECAD también sí realiza estos chequeos puntuales que les da la normativa. Para lo que es acero, igual vamos a encontrar la normativa europea, la americana, tenemos el IEC 360 y en este caso tenemos igual la versión 22. Esto de aquí es en el CIPE 2024. Igual en el 2025 está también implementado. Entonces tenemos igual el último código de diseño de lo que es acero. También tenemos para diseñar acero conformado o doblado en frío. Entonces aquí tenemos la norma europea, la americana, en este caso la norma IC, para lo que son perfiles tipo G, tipo Z, que han sido dobladas en frío. Y tenemos para madera igual normas como la española, el eurocódigo, la americana y el CIRSOC, que es la norma argentina, que es media similar a la norma ecuatoriana también en ecuaciones. Entonces, ¿cómo es la modelación en CIPECAD? La modelación en CIPECAD es una modelación en un entorno 2D.
ustedes tienen diferentes ventanas que tienen una secuencia lógica. La primera ventana se hace columnas, luego se hace vigas, luego ya se corre el modelo, se ve resultados y en la última ventana se puede ver lo que es resultados de elementos finitos como esfuerzos en losas o en fundación, si es que estamos trabajando con losas. Para la modelación igual vemos aquí que nos permite algunas geometrías. Aquí tenemos ya lo que es una viga peraltada de hormigón armado. Por acá tenemos viga de acero, por acá viga de madera. Por ahí hay vigas también postensadas. Vigas T, vigas rectangulares. Entonces así se ve una modelación en CIPECAD. Tenemos aquí la vista de una edificación de acero. Y aquí tenemos la vista de una edificación de hormigón armado. Y miren el detallado que podemos tener. Tenemos todas las barras en 3D y podemos ir viendo los armados, ¿no? De una manera mucho más fácil. Ahora sí, PECAD, para el tema del análisis que me estaban preguntando, realiza análisis estático y dinámico lineal. Entonces, método espectral y el método estático equivalente. Una ventaja del CIPECAD, que ya no tienes que hacer correcciones de cortante basal. El programa te lo hace automáticamente en función a la normativa. Aquí podemos ver un apartado de la norma NEC y aquí nos indica un factor de modificación. Esto vendría a ser el factor de corrección en caso de que lo necesitara. También en temas de diseño vamos a ver que podemos hacer el análisis por elementos finitos para el tema de las losas. No tenemos que mallar, el programa ya lo hace solito. Aquí tenemos unos diagramas de momento en losa. Aquí tenemos, en cambio, cómo se ve una comprobación de una columna en lo que es el CIPECAD. Vemos que los reportes son súper detallados. Tenemos todas las ecuaciones con las que se han realizado los cálculos de manera resumida. Y le voy a mover esto para que le vean igual todos los cálculos que se han realizado. Bien detallado. Es súper detallado los reportes que nos bota el programa. También podemos hacer comprobación al fuego, ¿no? En caso de estructuras de acero, ¿qué pasa si sucede un incendio? O inclusive en estructuras de hormigón armado también podemos analizar cuál es la afectación que puede llegar a tener mi edificación debido al fuego que se produzca en un incendio. Básicamente aquí lo que se chequea también es en función al tiempo, si es que resiste media hora, resiste una hora, básicamente hace algo así. Podemos tener las cantidades de obra. Este de aquí es un resumen de todas las cantidades de volúmenes de hormigón, kilogramos de acero del proyecto. Aquí nos da también valores de encofrado y área, superficie. Y así se ve una planilla del CIPECAD. Igual es bien detallado. Nos dice cuánto es la parte recta, el doblez, la longitud total, el diámetro de la varilla, los kilos de acero que produce. También resaltamos del CIPECAT cómo se ven ya los productos finales, ¿no? Aquí tenemos unos planos. Entonces, ¿qué nos da el programa? Planos de planta, despiece de columnas, despiece de vigas, despiece de fundación y las respectivas planillas de cada uno. Y dentro de los documentos, en cambio, podemos tener memorias en base a los cálculos que hace el software. Por ejemplo, aquí tenemos las cargas vivas, por aquí tenemos el espectro. Este espectro es de la NEC. Como pueden ver aquí, les referencia de dónde está tomando los valores, factor Z, N, FA, FD, FS. Y podemos ir configurando en esta ventana qué información queremos que salga del software. Y esto nos puede ayudar también a reducir el tiempo de la elaboración de nuestras memorias estructurales. Dice, ¿estos planos vale exportar a AutoCAD? Sí, justamente de aquí, cuando usted ya tiene esta ventana, saca a cualquier software CAD
AutoCAD, ZWCAD, se me fue el nombre, hay otro también que es de CAD, pero son programas CAD que les permiten comprar licencias perpetuas, a diferencia del AutoCAD que solo pagan mensual o anual. Entonces, a cualquier programa que usted tenga, le saca de aquí. En un formato de DWG, me parece que le sacó de XF. Cualquiera de los dos formatos le lee el archivo CAD. Y luego también tenemos la parte del BIM. Cuando ya tienes modelado toda tu estructura, tienes la posibilidad de hacer importación, en el caso de que quieras trabajar con otro programa, ficheros IFC, tanto para Revit, para Archicad y para Allplan. Entonces tú dices, yo no quiero detallar en CAD, quiero detallar en Revit, sacas tu geometría del CPCAD y empiezas a detallar en el Revit. Y por último tenemos aquí algunos ejemplos de estructuras que se han hecho con el CPK. Entonces vemos aquí en países como República Dominicana, Brasil, ya viviendas altas. Ahora vamos a ver en cambio un poquito del CIP 3D para luego ya ir una sola con nosotros. En el CIP 3D, a diferencia de lo que es el CIPCAD, es un programa que se trabaja en 3 dimensiones, como dice el nombre, y aquí podemos hacer elementos tipo barra, igual de hormigón, de acero, de aluminio, de madera, uniones. También en CIPCAD también sí se puede hacer algunas uniones. Tienen el mismo motor de uniones, tanto el CIPCAD como el CIP3D. Y también lo que es cimentaciones, también lo puedes hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que el CIPCAD, como les decía en un inicio, es más para edificios y el CIP3D es como para una estructura en general. ¿Cómo es la modelación aquí? Como podemos ver aquí es un modelo de barras, igual aquí podemos ver algunas ventanas de modelación de vigas, de columnas. Inclusive si ustedes son estudiantes, aquí en el CP3D también pueden hacer sus ejercicios de clases, de resistencia, de análisis estructural, vigas, pórticos. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando de docente, yo hacíamos a mano el ejercicio y luego le hacía en el CP3D y les indicaba que nos salían los mismos resultados. Entonces, este es el entorno en cambio del CP3D. Por ejemplo, aquí tenemos una nave industrial, vista 3D, ventanas. Podemos ir configurando el número de ventanas que queremos. Y aquí un poco lo que se puede hacer. No únicamente cubiertas, también podemos hacer aquí, miren, unos silos, estructuras de almacenamiento, modelar un muro de contención, un puente. Casi todo puede modelar en el CIP 3D. Relacionado un poco a los programas más comerciales, es parecido a un SAP 2000. Conexiones, aquí veamos cómo se ven cuando uno ya genera una conexión en el CP3D. Estas conexiones son mediante macros, o sea, mediante fórmulas. No son de elementos finitos. Para eso sí hay un programa de CIP, pero es otro, se llama CIP Connect. Así se ve lo que es el diseño de las cimentaciones en el CP3D. Y las novedades que vinieron el año anterior fue la incorporación de la no linealidad y lo están haciendo mediante el motor de OpenSys, que lo ocupa la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. Entonces, gracias a este motor, ahora ya podemos hacer unos análisis más potentes, como por ejemplo, un análisis de pandeo de la estructura. Los análisis de pandeo son necesarios cuando estamos trabajando con un método de la longitud efectiva en estructuras de acero. En este caso vemos que le está aplicando, por ejemplo, para diseñar el cordón de un puente o para analizar cómo pandea una, una viga IP, por ejemplo. Entonces, esto nos ayuda a tener los coeficientes de pandeo para poder realizar el diseño. También podemos hacer un análisis con despegue, por ejemplo, si yo quiero que esta columna de aquí no esté fija y ver cuánto se alzaría, ya puedo hacerlo con despegue.
el análisis de elementos que trabajen solo a tracción. Cuando estamos haciendo una nave industrial para dar estabilidad es común colocar tirantes, ¿no? Como está aquí, ¿ya? Pero cuando tú haces esto, dependiendo de qué elemento colocas, si estás trabajando, por ejemplo, solo con una varilla o con un elemento de poca rigidez, ese elemento va a trabajar solamente a tracción o un cable, solo trabaja a tracción. Un cable no tiene resistencia a compresión. Entonces, si tú no das ese comportamiento no lineal al modelo, lo que va a pasar es de que si estás trabajando con sismos, tu sismo se va a ir a esos elementos y los va a comprimir. Y eso es algo que en la vida real no va a ocurrir porque ese elemento no tiene resistencia a compresión. Entonces, para eso nos sirve el análisis no lineal. En este caso, en poder elegir que un elemento trabaje solo a tracción. Luego tenemos ya lo que es la incorporación de las rótulas plásticas. Al momento hay dos tipos de rótulas, endurecimiento elástico lineal y la rótula de Ibarra Medina Krawinkel de OpenSys. Pero al momento todavía, les digo, no hay un módulo de pushover, pero ya hay las rótulas, entonces es lo que le sigue. ¿Cómo se hace la modelación? En este caso, cuando hacemos no linealidad hay algunos métodos de análisis, ¿no? Plasticidad concentrada, podemos hacer también plasticidad distribuida. Eh, por ejemplo, lo que hace ETABS hace plasticidad concentrada, hace rótulas en base a la normativa americana, tanto para elementos de hormigón armado como para elementos de acero. Entonces, aquí tenemos lo que hace CIP 3D respecto a lo que son rótulas. Aquí podemos ver algunos ejemplos que se han hecho, depósitos metálicos, cubiertas de madera, de acero. Entonces, con esto ya tenemos un poco más claro las diferencias entre los dos programas, ¿no? Aquí hay una pregunta, dice, en cuestión de eficiencia en cualquier análisis, ¿cuál es más recomendable usar, ETABS o CIPECAD? Y en el país, ¿cuál de estos paquetes estructurales son más utilizados? Dice el compañero Alex, ¿de qué país es usted? ¿De Ecuador? Igual, porque habían unas personas que no eran de Ecuador. De Ecuador, dice. Verá, de mi criterio. Respecto al análisis, te va a dar lo mismo, los dos. Estás haciendo análisis estático y dinámico lineal. Por ahí vas a tener una pequeña diferencia en los momentos o en los periodos ligera, pero no va a ser tan grande. ¿Cuál te recomiendo yo? Yo te recomiendo el CPK. ¿Por qué? Si tú estás trabajando en ETABS, acabas de diseñar y te va a tocar hacer el dibujo de todito. Entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Diferentes flujos, ¿no? ETABS, Revit. Pero igual en Revit tienes que empezar todo de cero. Detallar el armado de columnas, de vigas. Otro flujo que puedes hacer, ETABS, AutoCAD. Igual, empezar a dibujar todas las vigas. Por ahí hay algunos programas que se comercializan en Ecuador, Acer, Proyerros, pero de lo que he visto, que yo no soy usuario, eh, igual es bastante manual el proceso, tengo que estar seleccionando algunas cosas, detallando. Entonces, para mí también sí se me hace un poco demorado el estar utilizando así otro software. En cambio, en el CPCAD es una sola, diseñas, detalles y se fue. Por ahí le editas un poco los planos, si es que no te gusta cómo salió, pero no hay problema, inclusive para ingresar eso en un municipio, me han aprobado sin problema los planos. Y también en el CPCAD hay una ventaja que es algo que yo me he dado cuenta a veces. Cuando tú estás trabajando en programas que solo diseñan el acero, que solo te dicen tienes que poner 8 centímetros cuadrados y de ahí tienes que tú sacar las barras. A veces no te das cuenta de que lo que estás colocando no es constructible. En cambio, en el CPCAD también te va haciendo un chequeo de espaciamientos, de geometrías. También te dice, oye, está mucho acero.
no te va a pasar el hormigón. Entonces también son cosas de que te ayuda el CIPECAD. Listo. No sé si a este punto alguien más tiene alguna pregunta. Ya, ahora respecto a estos software de aquí, nosotros estamos promocionando cursos e igual luego de la conferencia pueden, si les interesa, pueden preguntarnos para enviarles información detallada. Respecto a CIP 3D, lo que les ofrecemos es la posibilidad de un curso de diseño sismo resistente de estructuras con bambú y de naves industriales. En el curso de naves industriales implementamos tanto CIPE, los programas de CIPE como los de PROT. Estos son los precios normales y ahorita estamos dándoles un descuento bastante bueno. Ya les voy a decir al final los precios. Y respecto a lo que es el CIPECAD, estamos promocionando cursos de edificaciones. Entonces aquí tenemos edificaciones de hormigón armado y de acero. Listo, eso para comentarios. Respecto a lo que es CIPE. Y ahora vámonos en cambio a lo que es PROTA. Entonces este de aquí es el PROTA Structure. Como les comentaba, este de aquí es un programa turco. Le pueden buscar, aquí está la página, le buscan Prota Software, le van a encontrar el programa. Aquí para resaltar un poquito, el programa de Prota ha sido utilizado para el desarrollo de algunos proyectos de gran importancia, hospitales, aeropuertos. Y si recordamos un poco, me parece que el año anterior fue este sismo en Turquía, era bastante fuerte, fue de 7.7, por ahí hay 7.8. Y aquí tenemos lo que son las aceleraciones que se han producido ahí y podemos ver que eran bien altas, ¿no? Están alrededor de 2G y superan inclusive los espectros de respuesta que tenían ahí. Entonces el PROTA es un programa que se ha diseñado en un país sísmico y algo que me gusta también es que es diseñado por ingenieros civiles para ingenieros civiles. Entonces, es un programa que tiene un crecimiento bastante rápido y tiene, por eso implementan cosas que en realidad estamos necesitando. Entonces, el Prota, en cambio, la interfaz es similar al ETAPS de forma de verlo. Podemos también tener por ahí unas cosas adicionales como macros para las cargas, tanto para tener almacenado nuestras propias cargas como para ya cargar en la estructura. También tenemos aquí la modelación, así se ve una modelación en el Prota. Igual es una modelación que tanto 2D como 3D, porque sí se puede también en 3D empezar a generar elementos. Una de las ventajas es que podemos hacer también fases constructivas. Por ejemplo, si tenemos una estructura con subsuelo, podemos analizar cómo se comporta haciendo que el subsuelo no participe en el análisis sísmico y luego haciéndole que participe. Podemos también aquí hacer el diseño de los elementos estructurales, tanto de hormigón armado como de acero. En este caso, para lo que es el hormigón, tenemos igual el ACI 318-19, para el acero tenemos el AISC 360-10, y para lo que son vigas compuestas de acero, tenemos igual el AISC 360. Y en la nueva versión se implementó también lo que es el chequeo de vibraciones, según la norma de diseño de la ISC, de vibraciones de entrepiso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un diagrama de interacción de una columna de hormigón armado. Podemos también aquí definir la acción sísmica en base a normas locales. De momento no está la ecuatoriana, pero tenemos de países vecinos, personas que tal vez son de Colombia, Perú. Aquí está implementada también sus normativas. Aquí tenemos el diseño de los elementos estructurales, columnas, vigas,
vigas de fundación, losas, lo que son zapatas aisladas, chequeo de punzonamiento en losas, el diseño de elementos de acero, columnas, vigas, diagonales, correas, correas de fachada, cerchas. También tenemos macros para hacer cerchas espaciales y domos. Y las vigas compuestas. Este de aquí es la interfaz del módulo de fundaciones del Prota. Es bastante parecido al SAFE. Entonces aquí también ustedes por medio de elementos finitos pueden ver las presiones que se producen en los diferentes puntos, pueden ver si hay levantamiento en la cimentación. También tenemos el Prota Details, que viene a ser un programa aparte, pero que está integrado igual en el Prota Structure. Y podemos pasar de este modelo a todos estos detalles solo con un clic. Es igual que en el zip. Entonces aquí vamos a tener detalle de plantas, de cimentación, de columnas, de vigas, de losas. Todo vamos a tener aquí. El tema de los análisis, análisis no lineal estático. En el caso de Prota es diferente por ejemplo, lo que hace CIPE y ETAPS, aunque en ETAPS también sí se puede hacer. Aquí se hace un análisis con plasticidad distribuida para el no lineal y lo hace por el método de una sección de fibras, fibras tipo sección, el de aquí. Entonces aquí podemos tener diagramas, momento, curvatura de los elementos estructurales y poner, por ejemplo, tener ya una curva pushover del resultado del análisis no lineal estático. Luego tenemos el método del análisis no lineal dinámico. La diferencia de un estático y un dinámico es que en un estático ustedes lo que hacen es cargas, 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 como un único empuje. En cambio, en un no lineal dinámico, lo que se hace es ingresar un registro. Por ejemplo, aquí está el registro de Pedernales, del sismo 16 de abril. Sin problemas, lo ingresamos y lo que va a hacer el programa, en cambio, va a ejecutar todo el movimiento del registro. Este análisis de aquí se utiliza para estructuras con aislamiento, se utiliza para estructuras que tienen torsión y de momento es como el método más avanzado que hay para analizar. Pero también tiene una desventaja que las corridas pueden llevar mucho tiempo, ¿ya? Si lo hacen en etapas, en un modelo medio grande, dependiendo de la máquina, así demora. En el Prota, en cambio, yo he visto que simplifican bastante, entonces es mucho más rápido también el ejecutar este tipo de análisis. Y algo también adicional que tiene es el diseño de reforzamientos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros vamos a analizar una estructura y la estructura tenía un mal diseño, ya tenía patologías, estaba así ya dañado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rehabilitar para que vuelva a ser capaz de resistir el evento sísmico. Entonces, en este caso, ¿qué nos permite el Prota? Encamisados de hormigón armado, refuerzo con fibra de carbono. Nos permite también hacer la incorporación de muros de reforzamiento. O sea, no es solamente modelarle al muro en vez del pórtico, sino también ahí nos da para diseñar anclajes, partecitas ahí. Es más completo. Y por último, el Prota tiene otro software adicional que es el ProtaSteel. El ProtaSteel lo que viene a hacer es un programa donde detallamos las uniones de acero y también se diseñan algunas con macros. Entonces aquí podemos poner placas de corte, atiesadores, placa base. ¿Para qué? Para ya poder sacar nuestros planos finales y nuestros planos de despiece. Planos de despiece es, por ejemplo, esta unión desglosable, la placa, el tornillo. Entonces aquí va sacando así paso a paso para que se puedan fabricar. Y también tenemos BIM dentro de lo que es el Prota, y el BIM del Prota nos va a permitir del modelo de Prota pasar al ETABS, al SAP. El modelo del Prota
pasar al OpenSys. Y también nos va a permitir pasar a la idea estática, que es un programa que diseña conexiones por elementos finitos. Ahí podemos hacer todo tipo de conexión compleja que no está normada, que no podemos encontrar ecuaciones de diseño. Podemos hacerlo, por ejemplo, por elementos finitos. Igual podemos ver aquí algunos de los proyectos ejecutados con el PROTA. Como podemos ver aquí es el aeropuerto de Estambul, edificaciones de gran altura. Este programa es bastante ocupado en la parte de Asia, en lo que es Turquía, Rusia, y toda esa parte de ahí de Asia. Es bastante conocido y también ya ha ingresado a Latinoamérica. En Perú, en Colombia ya hay distribuidores igual autorizados de Prota, eh, que también se puede adquirir el software con los distribuidores latinoamericanos. Entonces ahora vamos a ver los programas. Ya revisamos un poco la parte teórica, ya nos hicimos una idea de qué se puede hacer con cada programa. Entonces, esta es la interfaz del CIPE. Por ejemplo, voy aquí a CIPECAD. Vamos a abrirle también, abramos el CIPE 3D de una vez. Le voy a abrir también el PROTA. Ya, listo. A ver, vamos a empezar aquí. Este de aquí es el CIPECAD. Como les comentaba, es un programa 2D. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Primera ventana, ingreso columnas. ¿Cómo se ingresa? Me voy aquí. Aquí me dice ingresar la columna. ¿Qué tipo de columna es? Aquí puedes elegir, es hormigón, es acero, es madera, es mixta, es genérica. Aquí puedes dar las dimensiones, por ejemplo, 30 por 30, 40 por 40. También puedes ir configurando si es un elemento que trabaja en tu sistema sismo resistente o es un elemento que no trabaja. También tienes la opción de dar esa información al programa. Esto lo que hace es, cuando es un elemento secundario, lo que hace es llevar la inercia al mínimo. Entonces, como que no estuviera. También puedes configurar aquí coeficientes de empotramiento. El programa por defecto tiene esta opción que reduce el empotramiento del piso superior. Entonces, siempre el último piso se va a ver afectado por esto. Tenemos la opción de quitar o de dejar. Entonces, ya modelamos columnas. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Vamos aquí a entrada de vigas. Entrada de vigas, aquí ya podemos empezar a generar muros. Tenemos aquí muros de hormigón armado. Tenemos muros de mampostería. Tenemos para las vigas, vigas banda, vigas peraltadas. Aquí tenemos, por ejemplo, un elemento no estructural. Tenemos aquí vigas de acero, normales o de sección compuesta. Igual aquí, por defecto, ya tenemos unos catálogos de perfiles, unas librerías. Entonces, por ejemplo, lo que son perfiles comerciales, IPE, HEB, ya no tenemos que estar creando secciones, ya aquí ya están listas para ocupar. Ahí están las propiedades. Tenemos la opción de elementos de madera. Entonces aquí le damos la dimensión al elemento de madera. Queremos hacer un edificio de madera.
Ya, entonces ingresamos columnas, perdón, aquí hacemos vigas, muros, y luego que ya tenemos vigas y muros, por ejemplo, aquí puedo decir esto es hueco o esto es una losa. Entonces aquí, ¿qué tipo de losa? Es maciza. Estas de aquí que les dice el programa casetonadas son las que nosotros les ocupamos más del día a día, las losas aligeradas. Por ejemplo, digo que esto de aquí es que es un bloque de hormigón, es de cerámica o es de poliestireno, es un bloque de, de poco peso, ¿no? Puedo seleccionarlo y configurarle igual no, la geometría. Aquí configuramos altura total de losa, la distancia entre nervios, el ancho del nervio y automáticamente ya nos calcula aquí el peso de la losa. Para ingresar el sismo, eso lo hacemos en un inicio, ¿no? En este caso, como abrí el proyecto ya listo, no me aparece, pero especialmente me aparece esta ventana. Entonces aquí yo elijo la norma de diseño para hormigón, para acero, para madera, el método con el que quiero definir la acción sísmica. Me voy al Ecuador, aquí tengo la NEC, como les comentaba, puedo aquí definir los Rs, definir cargas reactivas. Aquí me voy a ir al mapa del Ecuador. Aquí puedo ir viendo, ¿no? Cuánto es el factor Z según la ciudad. O me voy acá, donde ya tengo desglosado. Ese proyecto es en Quito, el proyecto es en Guayaquil. Entonces aquí puedo ir haciendo diferentes configuraciones. Cuando yo estoy ya en esta ventana de vigas, ya puedo ver la estructura en 3 dimensiones. Entonces, para ver la estructura en 3 dimensiones, tengo esta opción de aquí, vista 3D del edificio. Entonces ahí yo puedo ir chequeando cómo va quedando el modelo. Por ejemplo, aquí ya se ve la abertura que hice. Quiero volver a ponerle la losa, simplemente hago esto, entrar losa, defino un espesor y le coloco. Entonces ahora me voy a la vista 3D y ya debe estar lleno el vano. Dice, ¿se puede subir el espectro desde un archivo de Excel? Sí, no directamente con el método de la NEC. Para eso tengo este de aquí, que es el método general. Con el método general yo puedo subir mis propios puntos. Por ejemplo, aquí están los documentos. No los subo directamente como un Excel, simplemente copio en el Excel y lo pego. Pero no importo el fichero de Excel. Listo, entonces aquí tenemos esta estructura. Por ejemplo, esta es una estructura que se plantea con un sistema de pórticos en sentido y en el sentido X tiene un sistema dual, tiene tanto muros como pórticos. Entonces, el sismo se reparte entre los dos elementos. Cuando ya tenemos nuestra estructura lista, en cambio tenemos aquí la ventana de resultados. Déjame ver si se me abre porque modifiqué. No. Entonces voy a volver a correr el modelo. Cuando corro tengo algunas opciones. Correr solo para que me calcule los diagramas de momentos, las fuerzas, desplazamientos o para que también me dimensione. Cuando yo le doy esta opción de aquí, el programa solito ya me va a decir, en tu viga uno del eje 2 del eje 3 arriba necesitas 3 varillas de tal diámetro, 4 varillas. Él solito ya me va a dar una propuesta, entonces yo tengo que ir evaluando y configurando en base a mi criterio, ¿no? Si lo mantengo, si lo varío. Listo, entonces vamos a esperar un ratito que se corra. Me molesta eso por acá. Aquí ya tengo el CP 3D. No se va a demorar mucho. No está muy grande este modelo. También depende de la máquina, ¿no? Mi computadora ya tiene sus años. Si tienen una máquina más actual, les va a correr mucho más rápido.
Listo. Entonces, a este punto, ¿cuánto se demoró? Se demoró 56 segundos y ya lo dimensionó. Nos vamos aquí a resultados, nos vamos a vigas, editar vigas. Entonces, miren, él ya hizo una propuesta de armado ya. Si a mí no me gusta eso, yo tengo la opción de variarlo, ¿no? Puedo cambiar estos valores de aquí, los diámetros, puedo cambiar también lo que son los espaciamientos de los estribos. ¿Cómo trabaja el CIPE para lo que es el chequeo de si la viga resiste o no resiste? Nos muestra estas gráficas. Las líneas verdes son la resistencia del elemento y las líneas rojas son lo que necesita. Entonces, siempre la línea verde tiene que estar por encima de la roja. Y si yo quiero detallado, simplemente me voy a esta opción de aquí, selecciono mi viga y aquí está todito los cálculos. Entonces, aquí está chequeos de separaciones de armadura longitudinal. Por ejemplo, esto es algo que el ETAUS no les hace porque solo les dice necesitas 8 centímetros cuadrados. En cambio, aquí está analizando lo que tú detalles. Aceros mínimos, cortante, según el ACI 318, todas las ecuaciones que utilizó, los resultados, súper completo. Torsión también, el cálculo de torsión que hace también es bastante completo. Inclusive podemos ingresar armadura por torsión a las vigas. Luego aquí tenemos para acciones normales. Entonces aquí nos va a hacer un montón de chequeos del programa. Ahorita yo estaba trabajando con el método general, no me aparecen chequeos NEC. Si yo le cambio y le pongo la norma ecuatoriana, solo voy a poner así y le voy a poner ya para correr. El RDF para que no esté muy bajo. Por ejemplo, le voy a poner así. Ya, listo, le vamos a modificar. Sí, aceptar, aceptar. Nos vamos a entrada de vigas y aquí hacemos correr el modelo otra vez. Ahora, la diferencia es de que además de los chequeos del ACI, va a ser los chequeos NEC. Y si van teniendo preguntas, pueden hacer en el chat. Bueno, a este punto yo creo que ya puedo activar los micrófonos. Igual si alguien quiere hacernos alguna pregunta hablando, les voy a quitar el mute. No, pues, me parece que ahorita ya puede quitarse el mute si es que alguien quiere hablar. Listo, entonces aquí, ¿cuánto falta? 50 segundos. Listo. Listo, ya lo corrió. Ahora sí vamos a resultados. Vigas, editar. Seleccionamos la misma viga. Vamos a ir al mismo chequeo. Y aquí me empiezan a aparecer estos, miren, chequeos de la NEC. Entonces, eso es la ventaja que tenemos nosotros al ser profesionales ecuatorianos. También nos va a ayudar a hacer la revisión de los chequeos puntuales de la norma ecuatoriana. También aquí editamos una columna. Aquí podemos irnos, por ejemplo, esta parte de aquí, vista 3D. Ahí le vamos a ver al armado que está proponiendo. En la parte de aquí vamos a poder ver los chequeos que realiza, igual todo detallado, todito. Y yo puedo cambiar igual a mi gusto esto, ¿no? Puedo decirle, por ejemplo,
a mí no me gusta este armado que hiciste. Esto también depende de la configuración, ¿no? Por eso es importante la configuración que se hace. Yo le digo, a ver, yo quiero colocar estribos de esta forma, o le digo, yo quiero estribos de esta forma. Entonces ya depende cómo quiera hacer mi diseño. Y siempre que vayamos trabajando, tenemos que ir bloqueando. Por ejemplo, ya diseñamos estas columnas, bloqueo. ¿Para qué? Para que no se muevan los armados. Porque si yo no bloqueo y vuelvo a correr el modelo, ya se perdió todito lo que hice. Y ahora también vamos a ver, ya tenemos aquí resultados, ¿no? Columnas, vigas, como vemos las losas, isovalores, desplazamientos en losa, momentos en losa, cortantes en losa. Inclusive te diseña las cuantías, pero para esto hay que también tener cuidado y configurar bien. Si no, puede salir otras cosas. Luego tenemos aquí los reportes detallados, justificación de la acción sísmica, aquí va a estar todos los cálculos que hizo para generar el espectro. Entonces aquí nos empieza a aparecer todos los numerales de la NEC, el R que usaste, el coeficiente de regularidad en planta y en elevación. Empieza a aparecer las inercias agrietadas que está ocupando. Aquí está modificado, ¿no? De repente estos no son los de la NEC. Este aquí, como estuve trabajando en este modelo, cambié por temas de una comparación que estaba haciendo. Esto de aquí, ya cuando generamos nuestra columna, no es que tenemos que estar colocando las inercias agrietadas, no, eso ya automáticamente lo hace en base a la NEC. Aquí tenemos factores de reducciones de la inercia, y aquí dice según la norma ecuatoriana, aquí ya empieza a estar bien. Columna 0,8, vigas 0,5. No, no le voy a tocar para seguir revisando. ¿Qué más? En esta ventana de aquí, de la justificación sísmica, también les indica lo que son los modos de vibración, si es que estoy haciendo el análisis modal. Aquí tenemos la tabla de los modos de vibración, la masa participativa. También aquí el coeficiente del grado torsional. Aquí nos indica de manera resumida el rango de periodos que está ocupando en el espectro para el análisis modal. Y acá abajito tenemos justamente la verificación del cortante basal y, por ejemplo, aquí en Y no procede, dice, porque se está cumpliendo la igualdad que le hemos dado antes. Y en el lado X, en cambio, sí. Entonces aquí aparece un valor, 1,01. O sea, le aumentó el 1% al cortante para cumplir con el porcentaje que le pedía la NEC de la comparación del cortante dinámico con el estático. Ya lo hace solito. Y nos muestra fuerzas de piso y cortantes. Y adicional, esto también es bueno, la información de qué tanto está participando el muro, porque justamente tengo un sistema dual. Aquí me dice el porcentaje de cortante que está yendo a los muros y el porcentaje que está asumiendo las columnas en los dos sentidos. En base a esos porcentajes yo decido si es dual o es netamente de muros. El sistema de estructuración, volúmenes de hormigón armado por pisos, de hormigón en losas, en vigas, en columnas, kilogramos de acero los detallados que se ha hecho. Para los planos tenemos esta ventana de aquí. Entonces es sencillo, solo usted coge, pide que quiere, por ejemplo, quiero información de vigas, es este de aquí, planos de pórticos. Aquí configuro las escalas que quiero que me dé. Le pido que me dé despieces de armados y resumen de cálculo de materiales. Le doy en aceptar y el programa empieza a procesar toda la información que tiene del detallado que se ha hecho. Entonces me voy aquí y ahí este vendría a ser
detallado de la viga. Y aquí tenemos la planilla. Entonces aquí en función al elemento voy a tener el doblez, las dimensiones y los kilogramos de acero. Esto de aquí lo quiero pasar al programa CAD. Le voy aquí a imprimir seleccionado y aquí le extraemos donde queremos, ¿no? En un formato DWG. Ahora les voy a indicar otro proyecto, una estructura de acero, para resaltar en cambio los que les comentaba en un inicio, el poder ir controlando la afectación de la arquitectura, ¿no? Entonces aquí tenemos la ventaja de que, por ejemplo, estamos en este piso y nosotros podemos tener aquí como base la plantilla arquitectónica. Y de esta manera, cuando yo estoy diseñando y estoy variando las dimensiones de mis elementos estructurales, voy a ir viendo la afectación que le produzco a la arquitectura. Entonces, eso de aquí es bien importante para que no tengamos luego problemas al momento de construir. Voy a abrir aquí una vista 3D para que veamos un poco el modelo. Entonces aquí tenemos una estructura de acero con columnas tipo HB, vigas tipo IPE. Esto de aquí vendría a ser como la manera más adecuada de hacer el sistema estructural en acero, pero no es muy común verlo en edificios de aquí, más utilizan perfiles tubulares. ¿Por qué se hace de esta forma? Por el tema de las conexiones. En estructuras de acero, si estamos haciendo sistemas especiales, las conexiones tienen que ser precalificadas y cumplir los requisitos de la norma ISC 358. Entonces, con este tipo de perfilería podemos aplicar ese tipo de conexiones. Entonces, estamos en CIPECAD. A ver, aquí tenemos vigas. Vamos aquí a resultados. Parece que estaba corrido este modelo. Igual aquí podemos ver nuestra viga metálica. Si nos vamos a esta parte de aquí, también vamos a tener un resumen detallado de los cálculos que hace para el diseño. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, corte, lo que es momentos. En este caso está haciendo con el ISC 36016. También tenía la 22 para configurarle. Listo, le voy a cerrar esta parte de aquí. Y lo que le quería indicar también son las uniones. Entonces aquí tenemos el módulo de uniones y también podemos asignar rigideces rotacionales. Esto de aquí también es importante con estructuras metálicas, ya que nos produce una variación en el diagrama de momentos, la rigidez de la conexión. Si hago una conexión precalificada, es 100% el empotramiento, pero si hago otro tipo de conexión, puedo evaluar la rigidez rotacional. Listo. Entonces, de aquí es el CPK. A ver, no hay ninguna pregunta. Ahora vamos a conocer el CIP 3D. Este es el CIP 3D en cambio. Entonces, en el CIP 3D yo ya no tengo esas ventanas planas. Aquí ya me puedo mover libremente, puedo hacer lo que quiera. Por ejemplo, empezar a dibujar barras para modelar. Pues tengo aquí mucho más libertad, ¿no? Le cojo, le borro. Tengo que borrar los nodos también, si no, no me corre el programa. Entonces aquí tengo en primera vista la estructura solo con elementos lineales, pero si me voy aquí puedo verle ya con su sección real. Esto es así hasta la versión 2025.a, me parece. La última versión de CIPE, la 2000.
25.b, ya le podemos visualizar de esta forma en la ventana en la que estamos trabajando a los perfiles. Para las personas que estén interesadas tal vez en los cursos, la licencia que les gestionamos justamente es la última. Entonces, este de aquí es el IP3D. Aquí yo igual me voy a la ventana de datos generales. Igual puedo asignar lo que es la acción sísmica. Puedo también ver lo que es resistencia al fuego. Puedo correr igual solo en esta ventana. Ahí empiezo a hacer los cálculos del programa. Entonces lo hizo bien rápido. Luego aquí mismo vamos a poder visualizar los diagramas, por ejemplo, lo que viene a ser corte. Aquí elijo la combinación por la que quiero ir viendo. Puedo ir cambiando también la escala de los diagramas. Quiero que se vean más grandes. Quiero que se vean, por ejemplo, las deformadas. Toda esa información la voy a poder visualizar aquí. Para diseñar, solamente vamos aquí, seleccionamos el elemento y de igual manera ya nos da la información de diseño, ¿no? Cuando presionamos este botón y nos acercamos, nos muestra la demanda capacidad del elemento. Por ejemplo, nos dice esta columna está trabajando al 15% de su capacidad resistente o tiene una demanda capacidad de 0,15. También aquí vamos a encontrar la posibilidad de modelar elementos tipo lámina. Entonces tenemos láminas de hormigón armado, de acero, de aluminio y de materiales genéricos. ¿Para qué sirve esta opción de materiales genéricos? Para poder modelar, por ejemplo, paredes de OSB para lo que son edificaciones de madera. Nos va a servir esta ventana de aquí o si tenemos algún dato medio experimental y solamente tenemos esta información, también podemos hacer ahí un análisis. Aquí tenemos también la parte para hacer el análisis de pandeo. Para asignar las rótulas, en cambio, tenemos por aquí. Y tenemos para configurar las rótulas. Entonces, esta es la rótula por defecto. Ya en las otras versiones vamos a tener la de Medini barra la Winkler. Aquí podemos ir configurando. Y estas rótulas le vamos a poder ir asignando igual en los elementos. Aunque por momento no tenemos, como les decía, el módulo para poder hacer un pushover todavía. Respecto a lo que son las uniones, voy a hacer un modelo rápido para ver esta parte. Vámonos por. Solamente quiero. Aquí asigno lo que es carga muerta, aquí asigno lo que es carga viva. Le creo un load pattern, por ejemplo, un patrón de carga para poder cargar la estructura. Solo eso. Listo, por ejemplo, ya estoy aquí como trabajo. Quiero empezar sin rejillas. Le voy a decir, a ver, esto mide 3 metros. Para acá mide 4. Para acá mide 3. ¿Listo? Ya tengo mi elemento, mi porte. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que dar la información de vinculación. Entonces, la base que está empotrada, nodo, vinculación exterior, listo.
Ya asigné el empotramiento. Ahora le voy a cargar. Vamos aquí, introducir carga sobre barra. Selecciono carga muerta. Por ejemplo, le quiero poner una carga baja. Pongámosle unos 50 en distribuida. Y ya se cargó. Puedo ponerle una carga puntual. Aquí tengo que verle donde dice sobre nodos. Por ejemplo, quiero que esto vaya en dirección X, 1 tonelada. Listo. Vamos a poner otra carga. Carga. O le puede editar esta misma. Mandémosla en dirección Y para que quede en el mismo sentido del puerto. A ver, buscamos de aquí. Dirección Y. Ya. Le corremos. Entonces ahí sí ya vamos acá. Diagramas, axiles, momentos. Podemos ir escalando esto más grande para que se vea mejor. Mucho. Uno, pongamos. Uno, uno. En la nueva versión también pues, se les va a acreditar. Ya los diagramas se ven con relleno, como se ve en el SAO 2000. Aquí puedo ver igual para el tema del diseño. Puedo cambiar la geometría. Puedo elegir aquí otra viga. Y el tema de las uniones. Aquí uniones. Puedo generar aquí una unión. Vamos a acá. Uniones nueva. Por ejemplo, aquí para lo que es placa base. Le podemos ir configurando aquí la unión. Si queremos colocar rigidizadores, si no queremos colocar los pernos, también podemos ir colocando aquí. Entonces aquí, bueno, no le tengo completo, no me deja generarle la unión. Aquí también podemos hacer uniones de corte, uniones de viga columna. Y también tenemos la ventaja de generar la geometría a partir de un fichero. Entonces, si yo borro todo esto y ya tengo generado, por ejemplo, en CAD la geometría de la estructura, también tenemos aquí la opción de importar un DXF, por ejemplo. Así que aquí tenía un DXF. A ver, le voy a buscar un fichero de XF. Cursos. Ya, entonces aquí le tengo que elegir los elementos que quiero que me importe. Damos a aceptar y ya se me genera automáticamente toda la geometría de la estructura. Ya no tengo que estar dibujando una por una. Esto de aquí puede ser bastante útil cuando tengo geometrías complicadas o complejas. Cuando tengo que ver ángulos para unir los elementos, esto de aquí me va a ayudar bastante.
Entonces, este de aquí es el CIP3. Déjame ver si tengo algún otro proyecto para indicarles. Por ejemplo, aquí tengo generado un material genérico para simular el bambú, por ejemplo, para hacer análisis estructural. Esto también lo podemos hacer en el programa. Por aquí estaba solo la geometría. Aquí tenemos algunas opciones de arrastramiento para cuando tenemos uniones articuladas. Entonces, si yo me voy a este de aquí. Este es un material genérico que está simulando el comportamiento del bambú. Entonces tenemos también la oportunidad de hacer este tipo de análisis en lo que es IP3D. Y por último vamos a lo que es el proto, para que le conozca. Ya. Entonces este de aquí es el Proto Structure Suite. Este de aquí es el mismo modelo que estuvimos revisando en CIPECAD. Por ejemplo, el modelo dual de hormigón armado. Entonces, para mí, este programa es parecido al ETAPS, como les decía, para el tema de modelación. Generas rejillas, llevas acá columna, tienes aquí para elegir las propiedades geométricas de tu columna de hormigón armado, circular, rectangular, cruz, hueca. Tienes aquí para modelar tu pared, tu viga, tu losa. Tienes hormigón, tienes acero. Tienes aquí toda la parte para empezar tu modelo, importar ficheros de XF y FC. Si estás trabajando con un arquitecto que hace BIM, él solo te pasa el fichero IFC, tú abres aquí y ya se te genera la geometría. Parecido a lo que hicimos con el de XF. Entonces aquí tenemos la estructura en el prota. Luego tenemos aquí para cargar. Las combinaciones de carga igual, si vieran en el CPK yo no le hice porque ya las hace automáticamente. Igual este programa lo hace automáticamente, pero sí nos da un poco más de flexibilidad para configurarlas. Entonces aquí tenemos un generador de combinaciones, entonces aquí ya podemos elegir qué patrones de carga intervienen en las combinaciones, carga muerta, carga viva, sismo, análisis estático o dinámico lineal. Podemos considerar aquí presiones de suelos que tengo un subsuelo. Y ya se me van a generar automáticamente las combinaciones, que son las mismas que tenemos en la NEC. La combinación de gravedad, 1, 2 más 1, 6L, la de sismo, 1, 2, carga muerta, más viva, más sismo, y luego las de 0, 9. Luego también aquí podemos hacer los análisis. Aquí podemos elegir ya para la corrida del modelo, la acción sísmica. En el caso de Ecuador tenemos que usar la opción de espectro de sitio para ingresar nuestro espectro calculado en Excel. Vamos a tener opciones de modelamiento tanto para el comportamiento de muros, si queremos clavar por elementos finitos o por un modelo simplificado. Para el tema de las losas, igual, si queremos que haga un mallado de losas o que haga solo una distribución de cargas a las vigas, parecido a lo que hace el ETAPS cuando hacemos un modelamiento tipo membrana. Cuando ya tenemos dimensionado nuestra estructura, tenemos aquí la ventana de análisis en la que ya vamos a poder ver los modos de vibración, vamos a poder ver los diagramas de momentos. Ahorita está un poquito pesado porque está por elementos finitos, entonces genera más puntos, más información. Aquí tenemos la estructura, diagramas de axiales, por ejemplo, por una combinación de carga.
Ahí le podemos ver, aquí podemos ver las magnitudes. Queremos ver cómo está comportándose en el análisis modal, modos de vibración. Ahí está el primer modo. Queremos visualizar un reporte detallado de la parte sísmica. Aquí tenemos post-análisis check. Aquí vamos a tener controles de lo que son cortantes, estáticos y dinámicos. Luego vamos a tener lo que son derivas de piso. Aquí también están los controles de las irregularidades para evaluar si hay irregularidades. Irregularidades de masa, las verticales, piso débil, piso blando. Tenemos también aquí la parte de la masa participativa, que se cumple el 90% en cada sentido. Aquí también estamos teniendo lo que es el porcentaje de participación del muro y el pórtico, igual para concluir si es un sistema dual de muros o de pórticos. Las derivas de piso. Aquí tenemos la distribución de la fuerza sísmica por piso y el chequeo de volcamiento también, porque a veces este no se hace. El chequeo de volcamiento, si tu edificación se va a voltear o no, si cumple el factor de seguridad. Cuando diseñamos, en cambio, tenemos esta parte, por ejemplo, diseño de columnas. Aquí podemos visualizar nuestra columna, ir configurando, por ejemplo, diámetros, 14, 16. Aquí puedo ir viendo para que me muestre los diámetros. Si cambio, por ejemplo, pongo phi de 20, indícame. Aquí vamos a ver el diagrama de iteración y los puntos de las diferentes combinaciones de carga. Diagramas de momentos en columna y también tenemos los reportes detallados. Aquí, respecto a un sistema especial, columna fuerte, viga débil, diseño a corte del nudo. Todo lo necesario para hacer un sistema especial. Para vigas, me voy aquí, Story Beam. En cambio, aquí vamos a diseñar de la siguiente manera. Tenemos que ir colocando varillas superiores y estribos. Por ejemplo, aquí me dice un estribo de 10 cada 10 y aquí está un estribo de 10 cada 20. Aquí tenemos el número de barras, dos barras de 16, podemos ir cambiando, 3 de 16 o 3 de 14. Y aquí nos muestra un poco parecido a lo que es el ETABS. Nos va dando las áreas de acero que tenemos que colocar. Y nos va mostrando también en rojo si es que tenemos algún problema. Por ejemplo, aquí le puedo bajar el espaciamiento. Y también tenemos aquí luego los detalles de cómo va quedando nuestra viga y un reporte también detallado de los cálculos que va haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí está chequeando las vigas, diagramas de portante, diagrama de momento. Aquí nos da información de los armados que hemos hecho. Aquí cortante, las ecuaciones, torsión. Aquí también tenemos un reporte detallado que nos va a indicar ya un poquito más de información. Entonces aquí tenemos todas las ecuaciones del ACI que está ocupando para hacer los cálculos. También es detallado. Entonces ya luego que diseñamos, queremos hacer la fundación. Aquí en el prota ya modelamos directamente. Vemos que están las columnas con sus respectivos cimientos. Y cuando ya hemos corrido la fundación, tenemos esta ventana que es la de análisis
de fundación por elementos finitos. Y aquí podemos ver presiones de suelo que se están produciendo por las diferentes combinaciones de carga para ver si la sección es suficiente o tengo que subirle o bajarle. También puedo, si es que tengo zapatas aisladas, puedo también colocar vigas de atado para controlar excentricidades. Entonces, como le ven, es un programa bastante completo. Para la parte de los análisis no lineales, tenemos aquí para ejecutar lo que es el tiempo historia y para ejecutar el pushover. Este es un pushover con un patrón de fuerzas y este es un pushover multimodal vuelta. Fue algo que se implementó en la última versión. Podemos hacer geometrías también medias complejas. Por ejemplo, le voy a indicar este modelo. Este es un modelo que, por ejemplo, esto era una tarea de la especialización en INES. Tenías que resolver este edificio todo. Entonces, igual puedes generar este tipo de geometrías complejas sin problema aquí en el prota. Y algo que también me gustaría resaltar es el hecho de que no es un solo programa para edificios como el ETABS o el CPK, sino es un programa medio general, porque yo también en el mismo software puedo generar sin problema cubiertas. Pues, por ejemplo, aquí tengo una cubierta con vigas tipo IPE y columnas HB. Y para la parte de la generación de elementos de acero, también tengo aquí unas macros interesantes. Me voy aquí a una vista en planta. Hagámosle una vista en planta. Por ejemplo, tengo la opción de, déjame ver si no me bote error. Y ya tengo algo ahí. Así no generamos uno rápido. Vamos aquí, nuevo proyecto, no. Voy a coger cualquiera de estas. Por ejemplo, solo sería dos. Entonces, por ejemplo, voy a generar aquí solo dos ejes en un sentido. Pongámosle, aquí sería uno, ya, le voy a mover esto. Vámonos por acá, movámosle 10 metros. Movemos los ejes, van a ver que es bastante fácil. Ya tengo, ¿qué hago? Columna, por ejemplo, voy a poner una columna tubular, pero le quiero poner yo las medidas. Pongámosle aquí build of steel. Voy a decir que es una de 30 por 30 en 8. Entonces ya declaramos, solamente mantenemos seleccionado y ya se generan las cosas. ¿Ya? Ahora voy a generar una viga celosía rapidito. Plus. Y aquí, acá, aquí puedo ir configurando. Quiero que sea con inclinación circular, con caída a un lado, plana. Vamos a circular. Vamos a ponerle acá, aquí, aquí. Déjenme verle cómo quedó. Entonces aquí también puedo coger y copiar elementos. Este le copio acá, le copio acá, le copio acá.
rapidito. Dentro de la viga celosía, en propiedades, puedo cambiar cómo está conformado, ¿no? Qué tipo de elementos es para cordón superior, para diagonales. Quiero ponerle correas. Simplemente aquí cladding. No, perdón. Aquí purling. Entre dos miembros. Me nombre de aquí a acá. Ahí está. Ahí está automáticamente lo que son las correas. Aquí puedo elegir la sección que quiera. Y ya, en un ratito ya está la cubierta. Le puedo poner igual el cimiento, hacer la corrida. Entonces es un programa bastante rápido para hacer la modelación por las macros que tiene. Listo, entonces eso era lo que les queríamos indicar, ¿no? Las ventajas que tienen estos programas y también de paso promocionar los cursos que tenemos. Respecto a los precios, los que se quedaron, el precio que estábamos manejando ahorita es para los cursos de diseño con CIPECAD, donde si ustedes quieren aprender a utilizar únicamente el software, ya saben diseñar, pueden optar por estos precios, estos cursos de aquí. Diseño de edificaciones, ya sea hormigón acero, hormigón o acero con CIPECAD, $60 sin licencia, $80 con licencia de CIPE de 3 meses. Quieren aprender a diseñar edificaciones de acero con el PROTA, $60 sin licencia. Ahora tenemos cursos más especializados. Diseño de edificaciones de hormigón armado. Aquí aprenden a usar los dos programas y aprenden también la parte teórica de diseño de vigas, columnas, toda esa parte teórica. Estos cursos de aquí están a 120 y les incluye licencia de CIPE de 3 meses, al igual que el curso de naves industriales. Y tenemos también un curso avanzado para el que quiere aprender todo lo relativo al diseño de edificaciones de hormigón armado o acero, que le salen 350 con licencia de 6 meses. ¿Cómo se hacen los cursos? Los cursos se hacen mediante un aula. Esta de aquí es la aula. Entonces, en el aula, por ejemplo, aquí naves industriales, usted se va aquí a trabajo en clase y tiene todo el contenido. El contenido le puede ver tanto en el teléfono, con la aplicación del Google Classroom o en su computadora. Por ejemplo, aquí, cargas de naves industriales, tenemos combinaciones de carga, tipos de perfiles, cómo sacar las propiedades geométricas del perfil a mano, todas esas cosas está aquí. Referente a diseño, por ejemplo, diseño a flexión. Usted abre la pestaña y se encuentra con un video privado de YouTube. Entonces, estos videos los vamos habilitando con su correo electrónico. Usted solamente puede visualizar si está conectado a una cuenta ligada a ese correo que habilitamos. Aquí tiene tanto la parte teórica como la programación. Utilizamos también un programa que se llama el SMAT Solver, que es gratuito, para que puedas generar tus hojas de cálculo propias y puedes usarle también para presentar en tus memorias. Este programa, si no le han visto, es como una fusión de Word y Excel. Vas declarando todas las ecuaciones y queda automatizado. Cambias algún valor y se actualiza todo. Entonces aquí está, por ejemplo, diseño a flexión, todo a mano, comparado con el CIP 3D, los resultados sale lo mismo. Así hay algunos ejemplos, pero la diferencia de este curso de naves con el de edificaciones es la perfilería, porque tú en edificaciones, como tienes que hacer conexiones precalificadas, estás restringido al tipo de perfil que puedes usar. En cambio aquí tienes más libertad, quiero ocupar un tubo cuadrado, circular, ángulos, tienes aquí un montón de opciones en el tema de naves. Entonces ahí está igual los ejemplos en el CIP 3D y todo este contenido lo tienen habilitado un año. Tienen un año para revisar ahí cuando tengan tiempo. Y dependiendo del curso también hacemos sesiones en vivo. Con los cursos de $60 que son de manejo de software, hacemos una única sesión cuando terminen de ver todo. ¿Tienes alguna duda? Nos conectamos 1 hora más o menos
revisamos las inquietudes que tienes y solventamos. Si es un curso ya de diseño de hormigón o acero, como, o el curso de naves, que está a 120, se brinda 3 sesiones en vivo. Entonces ahí, como tienes más contenido que revisar, se te da 3 sesiones para que a medida que avanzas, puedas ir solventando ya según vas avanzando, ¿no? Ya no le dejas todo para el último. Es un poco más de tiempo también que te va a tomar revisar todo el contenido. De hecho, mucho más tiempo. Y por último, ya el curso avanzado, donde ese ya es un curso que en realidad te habilitamos un año, pero tal vez, según cómo avances, tal vez te toma 5 meses revisar todo. Entonces ahí ya se hace, en cambio, lo que es más sesiones en vivo según vas avanzando los módulos. Listo, eso es lo que le queríamos indicar por el día de hoy. Pueden, para inscribirse, contactar a Edison por medio de Ecoconstructora o pueden escribirme a mí también. En el grupo de WhatsApp están nuestros contactos. No sé si tienen alguna pregunta, si no, ya para terminar. Listo, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar. Parece que vamos a ver si programamos también otro webinar en 15 días sobre errores que se comete al diseñar columnas. Pues ahí les estaremos informando en el grupo si es que se mantienen ahí, han de ver la publicación. Entonces, muchas gracias igual por su tiempo. Que pasen un buen día. O también podemos decir simplemente aquí, uniones genera. Y el programa va a generar las uniones que puede hacerlo mediante sus manos.